índices que se manejan. ¿Por qué existen estos índices? ¿Y cómo puedes usar? Si me da puede ser que me dé colesterol normal, colesterol total normal, pero aún así el alterado HDL o LDL, que eso no significa que son pacientes fuera de riesgo cardiovascular. Ok. Ya el último tema del curso y de su examen es que sí me interesa que conozcan al menos las pruebas para determinar glucosa en sangre, ¿sí? Y dentro que son las pruebas para el diagnóstico de diabetes mellitus, ¿ok? Entonces, si se fijan, hemos visto pruebas donde aminotransferasas, no, donde hay la caída. Troponinas, ¿no? Pues que hay daño, aumentan y pues hay daño en el corazón, ¿no? O péptidos natriuréticos que vimos. Bueno, me habla de que hay insuficiencia cardíaca. Entre más elevado significa que una insuficiencia cardíaca más severa, ¿no? Entonces, hay marcadores que me van a hablar de daño. Hay marcadores que me van a hablar de pronóstico. Si yo les pregunto en el examen, ¿un marcador de pronóstico de la enfermedad? Pues serían, por ejemplo, los péptidos natriuréticos, ¿sí? Porque les había comentado, entre más elevados, mayor daño o una insuficiencia cardíaca más avanzada. Entonces habla de un peor pronóstico para el paciente, ¿sí? En este caso, para medir glucosa, esto va a ser pruebas que me van a ayudar para diagnosticar la enfermedad. No todos los analíticos bioquímicos ayudan al diagnóstico. ¿Qué quiere decir? Bueno, si sale alterado, si sale cierto valor, el médico con esto le va a decir al paciente, tú tienes dicha enfermedad. En este caso, el paciente va a tener diabetes mellitus. Y sí, la única forma o el criterio para diagnosticar diabetes mellitus va a ser midiendo glucosa o hemoglobina glicosilada en suero o sangre, ahorita vamos a ver las formas de medir. ¿Ok? Y bueno, y para esto les voy a hablar primeramente un poquito de diabetes mellitus. Me imagino que los que llevaron fisiopatología les hablaron algo de esta condición, ¿no? Los que no, pues sí les comento, al menos en cursos anteriores me han dicho que no les han hablado nada de diabetes mellitus. ¿Es correcto? Sí. Sí les voy a comentar unos aspectos, no voy a detener mucho, porque me quiero enfocar más en las pruebas, pero al menos hay unas cosas que sí debemos de saber todos los que trabajamos en la clínica. Los tipos de diabéticos, ¿ok? Y cuál es la causa de esta condición. Entonces vamos a tener varios tipos de diabetes mellitus, ¿sí? Se le pone el apellido mellitus porque existe otro tipo de diabetes y ya lo vimos en el primer módulo, que era diabetes insípida. ¿Okay? Ojo con eso, diabetes insípida no tiene nada que ver con el azúcar, no tiene nada que ver con la glucosa, sino más bien tiene que ver con la hormona antidiurética. ¿Qué similitud tiene un diabetes insípido y un diabetes mellitus? Ambos tienen una característica en común, que orinan mucho. Es lo único que tienen en común. Diabetes insípida y diabetes mellitus son pacientes que van a orinar mucho. ¿Ok? En el caso del diabetes insípido va a orinar mucho porque tiene baja la hormona antidiurética. Si la hormona antidiurética está baja, pues se forma mucha orina. En el caso del diabetes mellitus va a orinar mucho, pero porque la glucosa se va a ir a la vejiga y va a jalar agua. Por proceso de ósmosis, la glucosa jala, mueve el agua. Es similar a lo que estábamos viendo con sodio, donde hay más sodio, se mueve también el agua. La glucosa también hace ese efecto osmótico, jala el agua. Más glucosa, ahí va el agua tras ella. Y una característica de los diabetes mellitus es que orinan glucosa. ¿Debe de haber glucosa en orina? No. Pero como ellos sí la están orinando, están perdiendo glucosa, junto con la glucosa se va a ir el agua. Entonces les da muchas ganas de ir a orinar. Es uno de los signos que tienen estos pacientes. ¿Ok? Muy bien. Entonces existen varios
tipos. Ahorita nada más les voy a mencionar 3 tipos de diabetes. Hay otros 2, son raros, por eso casi no los menciona la gente, pero igual, se los pongo ahí en una diapositiva. El primero, el diabetes mellitus tipo 1. ¿Ok? ¿Qué tienen estos? Y eso es importante que ustedes distingan entre el tipo 1 y tipo 2. Yo me acuerdo cuando estaba estudiando que los confundía. ¿Cuál es el tipo 1 y cuál es el tipo 2? Tipo 1, también se le conoce como insulino dependiente. Estos pacientes no tienen insulina, por eso es un insulino dependiente. El tipo 1 es aquel que no produce insulina. ¿Y yo para qué quiero la insulina? ¿Qué produce la insulina, jóvenes? El páncreas. ¿Y para qué sirve la insulina? Para permitir el flujo de glucosa al interior de la célula. Ajá, para permitir que la glucosa entre a las células. Pregunta, ¿la glucosa atraviesa membrana plasmática? No, la glucosa no puede atravesar membrana plasmática. Entonces, ¿cómo la metes a la célula? Por transportadores. ¿Ok? Ojo, la glucosa no puede haber kilos de glucosa en líquido intersticial, pero si no hay un transportador en la membrana, la glucosa no va a entrar a la célula. ¿Ok? Entonces, el órgano. Voy a dibujar, aquí no soy muy buena dibujando, pero. El páncreas es el órgano encargado de producir insulina. ¿Ok? La insulina la voy a poner aquí. ¿Cuáles son las células que producen insulina? Pues aquí vienen, son las células beta. Si recuerdan de su anatomía y fisiología, sistema endocrino. ¿Okay? Recuerden que la insulina pues es un polipéptido. ¿Okay? Ahora lo está esquematizando. Como es de origen proteico, no se puede dar por vía oral. ¿Okay? Porque si comes una proteína, pues llega al jugo gástrico del estómago y se desnaturaliza, ¿no? Por eso la insulina no se puede dar por vía oral. En la vía de administración, pues son parenterales. ¿Okay? Entonces, el páncreas, jóvenes, va a liberar insulina. ¿En qué momento va a liberar insulina? Cuando detecta aumento de glucosa en plasma, ¿no? Y generalmente después de comer carbohidratos. Ya sea un yogur o ya sea media pasta o lasaña. ¿Ok? Entonces, el páncreas tiene receptores que detectan el aumento de la glucosa en sangre y entonces cuando eso sucede van a liberar insulina al torrente sanguíneo. ¿Ok? Esta insulina, esto lo voy a dibujar muy sencillito, ¿no? Entonces una célula puede ser cual célula de tejido adiposo, célula de tejido esquelético, célula de lo que quieran. Las células, pues dentro de su membrana plasmática, van a tener receptores a insulina. Estos receptores, cuando se unen a la insulina, van a ser una vía de cascada de señalización al interior de la célula. Es una ruta de... ¿Ya llevaron ahí en fisiología celular? Si no, en fisiología celular ven todo esto. ¿Sí? Si se quieren dedicar al área de investigación en cuestión biológica, lo que sea, fisiología celular sería una materia importante a llevar. Porque muchas de las cuestiones de investigación, al final tú generas un fármaco, un analito, un marcador y quieres ver qué está pasando en la célula de tu interés. ¿Okay? Pero bueno, eso no me voy a meter, es una materia de fisiología celular. Hay un conjunto de señalizaciones y lo que va a hacer es que dentro de la célula
los GLUT. Hay GLUT 4, GLUT 5, hay varios. No me voy a meter ahorita en el número, el más famoso es el GLUT 4. Hay GLUT, si quieren números. El GLUT 4 es más famoso porque es el que está en músculo esquelético y órganos de alto consumo de energía. Estos están dentro de las células, puedes tener una vacuola. Cuando hay insulina, lo que va a provocar es que estos GLUTs se inserten en la membrana de la célula, ¿ok? Y ahora sí, dentro de la membrana celular, pues ya viene la glucosa, se une a su transportador, cambian de forma, cambio conformacional, como ustedes lo vieron en biología, y al cambiar de forma, pues entonces ya introduce la glucosa en la célula. Y todos felices porque entonces la célula ya está comiendo. ¿Ok? Y ya esa glucosa, pues la célula la utiliza, ustedes ya lo saben para qué, ¿no? Glucólisis y todas las rutas metabólicas que están llevando a cabo. ¿Sale? Pero ojo, para que estos GLUTs o estos transportadores estén en la membrana, ¿qué necesito? Que la insulina se una a su receptor. Y que el receptor responda y genere este mecanismo de señal para que se puedan insertar en la membrana plasmática. Cuando eso sucede, ahora sí, pues entonces afuera va a empezar a bajar la glucosa en plasma. ¿Ok? Acaba de comer el paciente, aumenta la glucosa en sangre, absorbe el carbohidrato, se libera insulina a torrente sanguíneo, va a los receptores de las células, los activa, el receptor le dice a la célula, inserta transportadores GLUT a la membrana plasmática y entonces puede empezar a captar la glucosa para irla metiendo. ¿Sí queda claro el proceso? Esto está muy sencillito, son así como peritas y manzanitas, pero con eso nos damos por bien servidos para ver la importancia de la insulina. ¿Okay? Entonces, ¿qué sucedió en el paciente? Para que la glucosa se mantenga alta en sangre, ¿sí? Hay dos tipos de diabéticos principales. El tipo 1 es que no produce insulina. El problema del tipo 1 está aquí en el páncreas. ¿Por qué el páncreas no está produciendo insulina? Pues resulta que esto es una reacción autoinmune donde el sistema inmunológico del paciente destruyó las células beta del páncreas, que son las que producen la insulina. No hay células beta, no hay insulina. ¿Ok? ¿Qué tratamiento se le va a dar a estos pacientes? Pues insulina. Si no tiene la hormona, lo único que me queda es darle la hormona exógenamente. ¿Okay? Y son los que se inyectan insulina todos los días. ¿Sabe? Que ustedes ya en farmaclínica van a ver los tipos de insulina, que insulina rápida, que insulina intermedia, que insulina... Por eso se le llama insulino dependiente, porque va a depender de la insulina de estar como tratamiento de su condición. ¿Sí queda claro el tipo 1? Es menos del 10% de todos los diabéticos. De cada 10 diabéticos, uno va a ser tipo 1. ¿Vale? Y esta condición generalmente se desarrolla durante la niñez o en adultos jóvenes. Les comentaba al otro grupo, yo tengo una amiga que ella es diabética tipo 1 desde los 10 años. ¿Sí? Estos son los pacientes que a veces la mamá va al cuarto del niño y el niño no se despierta y está inconsciente. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si el cuerpo no puede utilizar la glucosa como fuente de energía? ¿Qué fuente de energía va a utilizar entonces?
Las grasas, los lípidos. ¿Y qué se forma como desecho? El metabolismo lipídico que forma como desecho. Cuerpos cetónicos. ¿Y estos qué le hacen al cuerpo? Se aumenta mucho el cuerpo cetónico. Ya lo vimos cuando vimos equilibrio pH, eso. Los cuerpos cetónicos son ácidos. Para empezar, te pueden cambiar de pH. Te puede dar una acidosis metabólica. Me quedo del metabolismo, ¿no? El aumento del metabolismo de grasas te genera cuerpos cetónicos. Y ojo, estos tienen un metabolismo exacerbado porque sin insulina no hay carbohidrato. Y los órganos, principalmente el cerebro y músculos, necesitan energía. Van a empezar a consumir grasa. Pero vamos a generar muchos desechos, que son los cuerpos cetónicos. Y dentro de las consecuencias es que son ácidos y me alteran el pH sanguíneo. Si el pH se altera demasiado, se hace demasiado ácido, mi paciente entra en coma. Han conocido el famoso coma diabético. ¿Okay? Entonces son por los desechos, el tipo de metabolismo lipídico que se forma en el cuerpo. Aparte, aunque es un metabolismo lipídico, ustedes ya vieron cuánto ATP se forma por glucólisis y ciclo de Krebs, ¿no? O sea, sí se obtiene energía, pero nunca es la misma cantidad de energía que se obtiene con metabolismo de carbohidratos. ¿Sale? Entonces hay una descompensación en el cuerpo importante que si mi paciente no se atiende entra en coma. Se llama coma diabético. ¿Okay? Y les digo, porque en el caso de que pues, la mamá pues son niños, no sabe que es diabético tipo 1 y empieza la reacción autoinmune, se destruyen las células beta del páncreas y es el niño que en la mañana no despierta porque está en un coma diabético. Hay que mandarle urgencias rápidamente, inyectar insulina para que se empiece a compensar el cuerpo. ¿Sí? Ok. Duda del diabético tipo 1, ¿no? Vámonos con el diabético tipo 2, que son los que más existen, la incidencia más alta, más del 90% de los diabéticos. Aquí el problema del diabético tipo 2 no está en la insulina, está en los receptores. Aquí el problema es que el receptor no responde adecuadamente. ¿Ok? Y entonces se le va a llamar, es un insulino resistente. ¿Por qué les decimos insulino resistente? Porque sí tienen insulina. Pero ¿qué pasa? El cuerpo, la célula, el receptor se resiste a responder. Insulino resistente. El receptor dice, pues qué bien que estés ahí, porque yo no te voy a hacer responder. Yo no hago toda esa señalización para mandar transportadores a la membrana. ¿Ok? ¿Y por qué surgió esto? Ustedes ya vieron en Pharma o vieron en otras materias los receptores. ¿Qué pasa cuando un receptor lo estimulas y lo vuelves a estimular hasta hartar la receptor? ¿Responde igual cada vez? No. Entre más estimulamos un receptor, ¿qué va a pasar con este receptor? Deja de responder a lo que se llama desensibiliza, ¿no? Así funcionan todos los receptores del cuerpo. ¿Okay? Por eso el paciente que con las drogas o cuestiones de abuso, el paciente, una persona que sufre de drogadicción, a lo mejor al inicio con dosis bajas tiene el efecto, ¿no? Ya sea estimulante o depresor, depende del tipo de droga, ¿no? Vamos a hablar hasta del alcohol, ¿no? Con una cerveza tu cuate se pone hasta chanca, ¿sí? Pero pues empieza que le aumente la dosis, ¿sí? Una cerveza, 2 cervezas, 3 cervezas, después se toma un 6 y ni cosquillas le haces. ¿Okay? ¿Qué hizo con sus receptores neurológicos? Los está desensibilizando. ¿Sí? Dejan de responder y para que respondan pues ocupar una dosis más alta. Igual eso ustedes también en farmacología lo ven. ¿Okay? Tío, eso sucede con todos los receptores. Vámonos a un caso menos extremo. ¿Qué pasa la primera vez que comieron chile? ¿Se acuerdan la primera vez que comieron chile? Con unas gotitas, ¿sí? Síguele comiendo, ¿okay?
vas a sensibilizar tus receptores de capsaicina que tienes en la lengua y empiezas a tolerar más el picor. Yo cuando me fui a la Ciudad de México, desensibilicé mis receptores de capsaicina, porque allá todo pica. ¿Sí? O sea, ¿sí? Si son enchiladas, son enchiladas, ¿sí? No son entomatadas. Ahí como que no pican, pero son entomatadas, realmente, no tienen mucho chile. Ahí nosotros sí son enchiladas. Todo pica, entonces todo lo que comes tiene chile. Come mucho chile allá. Después no seas adicto, que no hay una salsita, no se sabe nada que desensibilizas y empiezas a tolerar más el pico. Eso sucede con todo el mundo. ¿Qué pasa si la persona constantemente está elevando su glucosa en sangre? Su dieta es alta en carbohidratos, todo lo dulce, pastas, arroz, pan. ¿Sí? Que sí, me encantan las verduras, pero la papa y la zanahoria no. ¿Sí? La papa es puro almidón, puro carbohidrato. Tiene un índice hiperglucémico muy alto. La zanahoria igual, de hecho es media dulcecita. ¿Okay? Que sí me gustan las verduras y cuáles comes, no, pues que el plátano, ¿no? ¿Okay? El plátano es extremadamente dulce. Y luego hay que, no, pues cómete lo más verde para que te des menos. Y aparte un problema del plátano que tiene es que casi no tiene fibra. Es de las vegetales, frutas con menos fibra que tiene. Es muy bueno, sí, tiene mucho potasio, iones, pero si es diabético, pues no, plátano no. De por sí dicen que las frutas son malas y yo ahí lo tomo como entre comillas, porque sí es importante las frutas, pero pues cómete las frutas que tengan más contenido en fibra, porque la fibra es muy importante para el diabético. La fibra es muy importante para todas las personas en general. ¿Okay? Aunque no es un nutriente, acuérdense que la fibra es celulosa. ¿La celulosa la podemos cortar y absorber? No, es lo que forma la estructura de las plantas. La celulosa es la fibra. ¿Okay? No tenemos la enzima para cortar enlaces beta-glucosa. La sacarasa, la lactasa y todos esos van a cortar enlaces alfa-glucosa. Eso ustedes lo vieron en bioquímica. ¿Okay? Pero enlaces beta-glucosa, que es la celulosa, no lo podemos cortar. Entonces, así como lo comemos, así sale la semillita del elote. ¿Ok? La cáscara de los de las semillas, la envoltura es celulosa, por eso no está tan. ¿Ok? Pero es buena, hay que comer fibra, sí. ¿Y por qué? Si no es como nutriente no te sirve, no puedo absorberlo. Pero entonces, ¿para qué me lo como? Porque una le da consistencia a las heces y ayuda a tu intestino. El intestino es músculo liso, ¿no? Hay que hacerlo trabajar. ¿Qué pasa si a un músculo no lo haces trabajar? Se atrofia. ¿Y qué le va a dar a mi paciente que no come fibra? Si estoy hablando del intestino grueso, ¿va a ir muy bien al baño o le va a batallar? Puede causar estreñimiento. Mucha gente sufre estreñimiento pero por falta de fibra. La fibra le da consistencia y hace que el músculo trabaje, es como la pesa para el colon. ¿Ok? Y dos, dependiendo del tipo de fibra, genera como un moco. En el caso de los diabéticos, no sé si han ustedes escuchado que les piden que coman fibra. ¿Okay? Si te vas a tomar algo dulce, pues primero cómete la ensalada y luego échate tu chocolatito dulce. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fibra, ¿han visto como la semilla de la linaza, la chía? Si la ponen en agua, ¿qué genera con el agua? Como viscosa, ¿no? La del nopal, ¿ok? Esa cosa viscosa es lo mismo que genera en el intestino. Entonces, si tú comiste cualquier alimento o comiste carbohidrato, ¿qué va a pasar con el carbohidrato? Se va a atrapar en este como moco, viscosidad. Y entonces el paciente diabético va a empezar a absorber la glucosa lentamente, porque está atrapada en esa viscosidad o en esa fibra. Que ojo, yo lo que quiero es que el diabético, la glucosa o el carbohidrato que coma, se meta al cuerpo lentamente, para que no me dé esos picos tan altos.
Si tú te tomas un jugo con agua, es como si te echaras un shot de glucosa directamente a la vena. Ustedes ya llevan farmacología, ¿no? Te va a dar la concentración bien alta en sangre, que eso es lo que no queremos en el diabético. Si yo quiero evitar que lo que llegue en el estómago, órale, ahí te va a entrar la glucosa de sopetón a sangre y te va a dar 400 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, que eso es lo malo, esos picos tan elevados de concentración de glucosa, dáselo con fibra, porque genera este moco en el intestino y entonces esa glucosa se va a absorber lentamente. Entonces no me genera esos picos tan altos de concentración de glucosa. Sangre. Y tercero, otra cosa muy importante de la fibra, nosotros no es como nutriente, pero algo que sí los utiliza son las bacterias del intestino. Entonces, han escuchado la microbiota intestinal y su importancia en la salud. ¿Okay? Las bacterias del intestino sí utilizan la fibra y te ayuda a tener bacterias buenas, de las buenas, en vez de las malas. ¿Okay? Hay bacterias en el intestino buenas y hay bacterias de la microbiota intestinal malas. Las malas, ¿por qué son malas? Ojo jóvenes, estas bacterias, está tapizado el colon de bacterias, comen y generan desechos. ¿Sí? Y hay bacterias de la microbiota que esos desechos son inflamatorios para nosotros. Nos estamos absorbiendo estos componentes metabólicos de las bacterias. Y hay bacterias buenas que lo que generan dentro de su metabolismo son componentes benéficos para el cuerpo. Eso ya está comprobado. Les di un experimento. Han tomado, por ejemplo, ratas con obesidad y les han hecho trasplante fecal, sí, literalmente, que es el de la rata, a una rata delgada. ¿Y qué creen que le pasa a la rata delgada? Se engorda. Nada más se llama trasplante fecal, o sea, de las heces de la rata gordita, le trasplantaron de sus heces al intestino o al colon a la rata delgada y ahora la rata delgada empezó a engordar. Profe, por eso dicen que cuando uno quiere bajar de peso o adelgazar, porque yo a veces he visto a alguien que tiene mucho que ver la microbiota. Porque eso, o sea, si tienes una buena microbiota te desinflama. Te desinflama. O te inflama. No. De hecho, un buen nutriólogo sabría cómo manejar con alimentos la microbiota. Por eso, ojo con los nutriólogos. O sea, yo he visto nutriólogos que dicen, okay, o ha habido gente que dice, oye, ¿por qué si tenemos la misma dieta a esta persona está delgada y está mejor y yo no? A lo mejor lo primero que hay que hacer es restablecer su microbiota intestinal. Por eso son los probióticos, pre y probióticos. ¿Por qué? Porque dependiendo de lo que comemos, es el tipo de bacterias o microbiota que vamos a tener en el intestino. De esto ya hay muchísima investigación. Y una mala microbiota está hasta relacionada con cáncer, está relacionada con todas las enfermedades. Aumentas el riesgo hasta de depresión hasta cáncer. O sea, han hecho ya varios estudios hasta en pacientes y todo. Digo, no sé si existe, pero hasta el grado que decían si en un futuro se harían tratamientos de trasplante fecal en humanos. Digo, tal vez pudiera ser que si eso me va a quitar o me va a mejorar mi condición de enfermedad. Entonces sí, tiene que ver. ¿Y qué alimentos? Ustedes ya se saben los buenos y los malos. ¿Sí? Por eso también a veces hay muchos suplementos, de esas bebidas energizantes que traen muchos químicos, que dices, pues el químico no engorda, es un saborizante o colorantes. O sea, los alimentos ya traen cuestiones químicos, no es un nutriente, es un químico, que el rojo o saborizantes son malísimos para la microbiota. Entonces sí, no le va a aumentar la glucosa el saborizante, ¿no? Pero te va a dañar a tu microbiota intestinal. Y si te genera inflamación, sepa qué consecuencia va a haber más adelante. Que el orgánico es mejor, pues sí, el orgánico es mejor. Por eso los pesticidas y todas estas cosas también te dañan la microbiota intestinal. ¿Okay? Bueno, dudas del diabético tipo 2, ¿no? Se resiste y entonces no hay transportadores. La glucosa se mantiene elevada. Entonces, ojo, es un estímulo constante del receptor. Causas pueden ser genéticas, si hay cierta predisposición genética.
Si el abuelo, luego hay familias que el abuelo, los papás, los hijos, ¿sale? Son diabéticos. Obesidad, sedentarismo y pues obviamente una dieta alta en carbohidratos. ¿Ok? Luego, ojo porque casi todo tiene azúcar. Inclusive lo que piensan que no tiene azúcar, le echan azúcar. Sí, hasta lo ácido, no sé si sepan, pero en gastronomía, si es algo enchiloso o ácido, le echan un toque de azúcar, porque realza el sabor ácido o realza el sabor. Por eso digo que lo que ustedes piensan, que no sabe a dulce de nada, puede tener azúcar. Y creo que ustedes fueron los que les comenté, un día que me compré un yogur griego, según yo pensando que era... Los yogures griegos originales no saben dulces, son aciditos. Y ese estaría muy bueno, la verdad. Me lo comí todo, eran unos besitos. Pero sí estaba muy dulce, que esto no sabe a lo que... Ya cuando porque dicen yogur griego es natural, ¿no? Y te ponen toda la etiqueta y te vas con la pinta. Ya cuando ves la tabla nutrimental, pues tenía 5 gramos de azúcar. Entonces digo, añadidos, azúcares añadidos. Porque te va a decir azúcar, o sea, el azúcar es el azúcar que ya trae el yogur de pavo, ¿no? La fresa, si es un yogur de fresa, pues el azúcar normal que trae el alimento, ¿no? Más azúcares añadidos, y se van a ver que le añaden un montón de azúcar a muchos. Entonces, algo que tú piensas que es saludable, pues puede ser que realmente no. Por eso hay que aprender a leer las tablas nutrimentales. Muy bien. Y bueno, ¿por qué es importante diagnosticar diabetes mellitus? Porque es un factor de riesgo para todas estas condiciones. Desde enfermedades cardiovasculares, daño a los capilares del cuerpo, el aumento de glucosa genera oxidación en el cuerpo, genera inflamación, aumenta el riesgo de aterosclerosis, de infarto, está asociada a depresión, jóvenes, también cuestiones psicoemocionales. Y también algunos pacientes, yo no los veo muy ansiosos cuando les dan las descargas de azúcar. Han escuchado también que luego hay unos pacientes que empiezan a perder la vista porque también dañan los nervios. Les daña el nervio óptico del ojo y tenía una esposa de un amigo mío, estaba perdiendo la vista por su diabetes. Eso le generó cierto grado de susto y pues ya trae una dieta un poquito más controlada. Pero sí tuvo cierto daño, trae lentes, ¿no? Pero sí tuvo cierto daño y como daña los nervios, también el paciente pierde sensibilidad al dolor. Entonces luego a veces son pacientes que se cortan el pie o una uña enterrada y como no les duele, pues no se atienden, se infecta y luego la infección no se trata adecuadamente y pues le genera gangrena y a veces son pacientes que luego se tengan que amputar. En el hospital luego de estar para después que tengan que amputar alguna extremidad. ¿Okay? Entonces nada más hay que tratarla porque genera muchas complicaciones posteriores en el cuerpo. ¿Sí? Y bueno, aprovechando mi condición, nada les menciono. También hay otro tipo de diabetes porque si trabajan en el hospital, pues a lo mejor, o en la clínica, les va a tocar recibir a las embarazadas, que se llama diabetes mellitus gestacional. Gestacional, que viene de la palabra de gestación, del desarrollo de bebé. ¿Okay? Esto es una condición que se le da a mujeres embarazadas y no se asocia, desafortunadamente no han encontrado una asociación con algo. Pueden ser mujeres que hacen deporte, comen sanamente, se embarazaron y resulta que en el embarazo les dio diabetes gestacional. O sea, no tiene, no es como nosotros que está relacionado más con alguna condición, ¿no? De que, pues en autoinmune, pues mala alimentación. Aquí, diabetes gestacional no se sabe exactamente por qué algunas mujeres lo desarrollan, porque no hay un patrón. Puede ser la mujer más sana, atlética y delgada que durante el embarazo desarrolla diabetes gestacional. ¿Okay? Y aquí tiene más que ver con una cuestión hormonal, como es
embarazo. Y hay la placenta, este órgano extra que se desarrolla en el embarazo, también secreta hormonas. ¿Okay? Entonces, la diabetes gestacional, que es una resistencia a la insulina, va a ir por las hormonas que la placenta está produciendo. Van a generar resistencia a la insulina. ¿Okay? Generalmente se va a comenzar a desarrollar entre el segundo trimestre del embarazo, y de hecho parte de los estudios prenatales es que la mujer se haga una glucosa en ayuno o una curva entre la semana, alrededor de la semana 24 de gestación, ¿sí? Para ver que no desarrolle diabetes gestacional. Porque ¿cuál es el problema? O sea, la mujer una vez que se alivia, desaparece la mayoría de las veces esta diabetes. Nada más va a ser durante el embarazo, porque tiene que ver con las hormonas que produce la placenta. Después del embarazo ya la placenta se alivia la mujer. ¿Okay? Pero hay que tratarse, porque el daño no es tanto para la madre, porque digamos 2-3 meses, unos 3-4 meses que tenga la glucosa elevada por su diabetes no le va a causar mayor daño en sus órganos, lo puede aguantar. El mayor daño es para el bebé, ¿okay? Porque genera muchas consecuencias en los bebés. Para empezar, genera bebés más grandes, son estos bebés de 5 kilos. Y bueno, un bebé más grande también genera más consecuencias a la hora del parto, ¿no? Es más fácil sacar un bebé de 3 kilos a un bebé de 5 kilos. Por lo que sea, por parto natural o por cesárea, ¿okay? Y al bebé le genera mayor predisposición a desarrollar diabetes en un futuro y enfermedades, ¿okay? Por eso es importante tratarlo. ¿Ok? Nada más. Entonces, dudas, hay otros, pero estos son más, aquí se los pongo, pero son más raros. Dudas de los tipos de diabetes, ¿no? Bueno, entonces ahora sí vamos a lo que vamos a diagnosticar diabetes mellitus. Para el diagnóstico ahí sí se van a apoyar mucho los médicos de laboratorio. Ahora, hay varias cuestiones que hay que tomar en cuenta al hacer estas pruebas, y es importante que el laboratorio también lo haga de forma adecuada y no mandar resultados erróneos. ¿Ok? Pues vamos a medir glucosa. La glucosa, jóvenes, se puede medir suero, plasma, sangre total, sangre capilar, ¿okay? O cualquier otro líquido del cuerpo. En orina, líquido cefalorraquídeo, lo han pedido también en otros líquidos en los hospitales. Si se fijan, inclusive sangre capilar, los glucómetros, esos de que utilizan los diabéticos para medir sangre capilar. No todas las pruebas se pueden utilizar sangre capilar. Si no hubiera, no sé, aminoácidos, no estoy pensando una palabra. Como glucómetro, había lactato deshidrogenasametro, o sea, todo no. Hay analitos que en sangre capilar no te dan resultados. Por eso te puedes suero el plasma, ya de sangre venosa. Una vez que se obtiene la muestra de sangre, se debe separar el suero del plasma lo antes posible. ¿Okay? ¿Por qué? Y bueno, ahí te dice menos de una hora, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que las células, los eritrocitos y leucocitos que están estresados porque ya los saqué del cuerpo, van a empezar a consumir esa glucosa del tubo. Si tú te tardas mucho tiempo, pues en más tiempo tardes, la glucosa va a ir bajando su concentración en el tubo. Y a lo mejor era diabético y ahora nos salió normal. ¿Okay? Pero nos salió normal porque las
30 miligramos de glucosa se la consumió en las células de los eritrocitos del tubo. Por eso se saca la muestra, se forma el coágulo, se centrifuga. ¿Okay? Si en dado caso no hay una centrífuga cerca y sí, voy a tardar más en hacer la separación del suero y el plasma, entonces pueden utilizar un tubo con tapa gris que tiene iones de fluoruro. El fluoruro que hace en este tubo bloquea la glucólisis. Va a bloquear a las enzimas que llevan a cabo la glucólisis. No hay glucólisis, no hay metabolismo de glucosa. ¿Okay? Entonces mantengo mi concentración de glucosa estable en mi tubo con sangre total. ¿Sale? Hasta aquí todo bien, ¿sí? Muy bien. ¿Qué le voy a pedir al paciente para prepararlo para estas pruebas de medir glucosa? Hay varias cosas importantes a tomar en cuenta. La primera, el paciente previo a la toma de la muestra 3 días antes debe de tener una dieta normal. ¿Por qué lo menciono? A lo mejor ustedes no han escuchado, que le van a hacer al tío le van a medir glucosa, porque el médico sospecha que a lo mejor es diabético y charala. Ay, mijo, o sea, no, pues no puedes a comer pan, ¿no? Y bájale la soda para que tu prueba, pues dicen que si comes mucho te va a salir más alta, entonces no hagan eso. ¿Qué pasa si un paciente, la dieta cambiará el valor de glucosa en sangre? Pues sí, porque el aumento de glucosa va en base a lo que comemos. ¿Ok? Entonces, de hecho, eso es una de las acciones que hay que hacer con un diabético. Bájale al carbohidrato. ¿No? Es una de las recomendaciones que va a hacer el médico. Bájale al carbohidrato, te va a bajar la glucosa en sangre. ¿Ok? Entonces, si el paciente cambia su dieta y come pura lechuga 3 días antes, pues claro que el día de la prueba le va a dar la glucosa, no sé si normal o no, pero le va a dar un valor más bajo de lo que él generalmente maneja. ¿Pero va a andar comiendo lechuga el resto de su vida? Pues no. ¿Okay? Entonces, por eso las guías dicen mínimo que el paciente coma 150 gramos de carbohidratos diarios. O sea, que no se ponga dieta, que no es el momento de ponerse a dieta si se va a hacer una prueba de medición de glucosa. ¿Okay? Por al menos 3 días previos de la prueba. Algunos médicos le dicen al paciente, no, pues come tu dieta normal y vas a agregarle extra 2 plátanos al día y 2 rebanadas de pan. Ya sabes, te la comes en la mañana, en la tarde, pero agrégale esta dosis de carbohidratos. ¿Por qué pueden decirle eso al paciente? Porque están asegurándose que se consuman al menos 250 gramos de carbohidratos al día. Que mi paciente no me esté cambiando la dieta. ¿Sí queda clara esa parte? Entonces, ojo con eso es importante. 2. En el caso de medir glucosa en suero en plasma, pues sí se quiere un ayuno de 8 a 12 horas. Ni más ni menos. ¿Okay? Luego hay pacientes que para que no los regañe el médico porque no le han hecho mucho caso, y no han hecho dieta ni ejercicio, y al contrario, después de Navidad, llegan con unos ayunos bien largos. 16, 18, 20 horas de ayuno. El paciente no ha comido casi en todo un día. ¿Okay? Y se lo aguanta. ¿Por qué? Pues porque quiere que su glucosa salga lo más bajo en sangre. Tampoco nos sirve ese estudio. ¿Sí? Si en dado caso les llega un paciente así, pues hay que ponerlo en la nota médica o mejor. ¿Okay? Entonces, ojo con esos ayunos prolongados que los pacientes intencionadamente se generan. ¿Okay? También evitar actividad física intensa y estrés emocional un día antes. Pues sí, un día antes que no se vaya a correr medio maratón o que no haga mucha actividad física, porque acuérdense
¿Quiénes son los órganos que más consumen energía? Cerebro y músculo esquelético. Okay. Entonces, si se hace mucha actividad física, ese músculo esquelético va a consumir o va a tratar de bajar más lo que se puede la glucosa y me puede alterar el valor. Okay. El estrés, jóvenes, emocional, ¿qué le haría a la glucosa en sangre? ¿La aumenta o la baja? El estrés emocional. Cuando estás estresado, el estrés, ¿qué sistema se activa? ¿Simpático o parasimpático? Simpático. Acuérdense que el cuerpo, ojo, cuando daba anatomía y fisiología siempre le decía a los estudiantes, el cuerpo no distingue entre un estrés real de peligro, está temblando, alguien te está correteando, un perro viene, si me explico, un carro viene acá, eso sí es un estrés real porque tu vida está en peligro, está en riesgo, ¿no? Se activa el sistema simpático, lucha, huida o estrés. Pero también hay estrés emocionales. Voy a tener un examen de bioquímica clínica la siguiente semana, ¿sí? Créanme, nadie se va a morir por eso. O tienen los finales, o pueden ser hasta cuestiones emocionales ya más de carácter de pérdida de un ser querido, una ruptura amorosa, ¿ok? Es estrés para el cuerpo. Estoy viendo hasta una película de terror, ¿ok? ¿Qué hormona se libera independientemente de la... ¿Cuál es la hormona del estrés? Cortisol, ¿ok? Que te va a poner en alerta, y otras hormonas te van a despertar porque también se libera adrenalina, que es la que hace que tu corazón boom, 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 empiece a aumentar su frecuencia cardíaca. Y cuando estás en estrés, ¿ocupas glucosa o no lo ocupas? Para sacarte de tu peligro. No ocupas más glucosa. Entonces, el estrés emocional y el estrés físico real, ¿qué le hace a la glucosa? La aumenta. Ocupas más energía. Es una forma de supervivencia. O sea, el estrés es bueno porque nos está ayudando a supervivir. Si está temblando, yo necesito una descarga de glucosa en sangre para irme corriendo, o lo que se ocupe. O el cerebro para que comience a pensar más, ¿no? Por eso los órganos que se van a activar es corazón, cerebro y músculos esqueléticos. ¿Te da hambre cuando estás en estrés? Bueno, hay unos que luego por el estrés les da hambre. Generalmente, no sé si les ha pasado que están tan estresados que se les olvida comer. Yo sé que no les va a dar, pero que hasta dicen, no, pues es que ya son las 6 y no he ni desayunado o comido, ¿ok? Porque se les olvidó comer. Si ocupas energía y estás estresado, ¿se lo vas a mandar al tracto gastrointestinal? No, nadie quiere ir corriendo y comiéndose un burrito a la vez. O sea, no nos sirve, ¿ok? Entonces, cuando estamos estresados, se inhibe todo el tracto gastrointestinal. No se activa. Por eso también las personas que viven con estrés constante pueden cursar con estreñimiento, porque también el colon se hace más lento. ¿Okay? Y hay muchas consecuencias que vienen del estrés. Entonces, por eso también es importante manejar la condición del estrés previo a estas pruebas. ¿Sí queda claro hasta ahí? Muy bien. No fumar ni consumir medicamentos que alteren la glucosa, a menos que sea clínicamente necesarios o recetados. ¿Por qué se los comento? La persona ya está diagnosticada con diabetes mellitus, se le está dando su seguimiento y se le va a medir glucosa en ayuno, pues unos días antes, pues me echo como antes del estudio, pues le aumento un poquito a la insulina. ¿Qué puede pasar en la prueba? Y luego a veces aumentan las dosis de sus fármacos. Si le aumenta la insulina, le va a dar una Pero tiene insulina recetada, a veces se la debe poner antes. Por eso te digo, clínicamente es necesario, ¿sí? Entonces, pero a lo mejor con el
el médico le está dando un tratamiento, esa es tu dosis de insulina, sí, que se la ponga, no hay ningún problema. Hay que ver cómo están, el médico que quiere saber es si con esa dosis es suficiente para sus valores de glucosa que está manejando. A lo mejor aún con esa dosis la glucosa le sale elevada. Pero si le aumenta la dosis de insulina, pues la glucosa le va a salir normal. ¿Y el médico qué va a decir? Pues está súper bien tu tratamiento, ni le cambiamos, ¿no? Cuando realmente no es así. Simplemente que manipuló el medicamento. ¿Sí queda claro esa parte? Porque luego también hacen esas cuestiones. Pero eso se ve en la glicosilada. Correcto. Ahorita vamos para el recuerdo. Por eso digo, hay pruebas que tienen ventajas, ¿sí? Desventajas. ¿Ok? Entonces, esto nada más es para medir glucosa, ¿eh? Sangre. Ojo con la glucosa, muchas cosas me cambian la glucosa. Igual, ahorita en el ayuno, hay que verificar que tu paciente vaya en ayuno, porque luego se toman un café, pero me lo tomé sin azúcar. ¿Qué hace la cafeína en el cuerpo? ¿Te da sueño o te despierta? Te despierta, y para despertarte, ¿qué ocupas? ¿Mucha glucosa? ¿Más glucosa o menos glucosa? Más glucosa. ¿Sí? Entonces, ojo con si estoy más despierto, como más energía. El hígado va a empezar a sacar más glucógeno que será por ¿ok? Entonces, hay que tomar en cuenta. Bueno, todo esto que les digo son desventajas de pruebas que miden glucosa en suero o plasma. ¿Sale? Hay 3 pruebas que me van a medir. Ahorita dejo la hemoglobina glicosilada a un lado, eso se las doy hasta el final. Pero puede ser una glucosa plasmática, ayuno. ¿Okay? Ojo con esta tablita, se las muestro. Y para el examen se la tienen que memorizar, incluyendo los valores. ¿Okay? Me falta actualizarla. Esta tablita salió de este documento, es del 2024. Cada año sacan su documento, ¿no? Su lineamiento. Hay del 2025, pero creo que tengo que actualizar. Pero igual la tablita sigue siendo la misma. ¿Sabes? Y salió de la ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes de Estados Unidos. También hay otra asociación europea, asiática, cada región tiene sus asociaciones. ¿Qué son las asociaciones médicas? Es un conjunto de médicos especialistas en alguna disciplina de la medicina o alguna enfermedad que cada año revisan las nuevas investigaciones que se han hecho, las nuevas tecnologías en alguna condición o alguna enfermedad y van actualizando sus guías médicas. Es lo que los médicos dicen, es que la guía médica dice, ¿okay? Ellos para recetar o diagnosticar una enfermedad se basan en guías médicas. Paso 1 esto, paso 2. ¿Sí? ¿Cómo voy a diagnosticar un cáncer? ¿O cómo voy a diagnosticar una arritmia? Hay diferentes tipos de arritmias. ¿Cómo diagnostico de la A, la B, a la C? Pues hay guías. Para diagnosticar este tipo de arritmia, el paciente debe cumplir estos requisitos, estos criterios. ¿Okay? En el caso de diabetes, se reúnen cada año o actualizan sus guías y pues esos son los criterios para diagnóstico de diabetes. Ya tiene muchos años y no han cambiado. ¿Sale? Hay 4 pruebas que ellos se manejan para el diagnóstico de diabetes. ¿Okay? La primera, que es una glucosa en ayuno de 8 a 12 horas. De hecho, la guía dice el ayuno debe ser durante al menos 8 horas. ¿Okay? Pues el paciente va al laboratorio en ayuno de 8 a 12 horas y se le toma su muestra. Es la más fácil de hacer. Es más, no sé si me dieron glucosa en el laboratorio. ¿Sí, no? ¿Fue en ayuno o fue con alimento como caiga? Dios, en mi caso era a las 10 de la mañana, así que era. ¿El dato decía era en ayuno? No, exacto. Sí, A las 10 de la mañana. no, es que la práctica, bueno, con nosotros, si era la práctica marcaba en ayuno, pero como laboratorio lo teníamos hasta la 1, la próxima no los voy a mantener en ayuno hasta la 1. Entonces lo medimos después. El de nosotros era a las 10, pero también nos dijo, no me acuerdo si no había llegado. Pero en teoría, o sea, era. Porque el otro grupo me dijo, no
depende de la hora, ¿no? Estar hasta las 10 de la mañana y Sí. ya están midiendo hipoglucemia, ¿no? Ahí, eso es bueno, ¿ok? Entonces, más bien a lo mejor ustedes pusieron una prueba aleatoria de glucosa plasmática, ¿sí? Esta se toma sin ayuno, es aleatoria, y el valor de referencia debe dar para diagnóstico de diabetes mayor o igual a 200 miligramos por decilitro, con síntomas de diabetes. Ojo con esta otra prueba aleatoria de glucosa es al azar, puede ser a la hora del día, no es un ayuno obligatorio, ¿okay? Si fuera ayuno, pues sería la prueba plasmática en ayuno. ¿Sí queda claro? Y para diagnóstico de diabetes es mayor, ojo con la rayita de aquí abajo, o igual a 200 miligramos por decilitro. Entonces yo te pongo en el examen, o te pongo un caso clínico, paciente con 200 miligramos por decilitro en una prueba aleatoria plasmática, más, aquí dicen comentarios, el paciente debe tener signos y síntomas clásicos de diabetes. Ocupo los síntomas y ocupo el valor igual o arriba de 200. Entonces, eso sería diagnóstico de diabetes. Es la que menos utilizan porque también depende mucho del alimento que haya consumido el paciente durante el día. Pero igual existe. ¿Sí queda clara la prueba? Que a lo mejor fue la que ustedes hicieron, si es que se comieron un yogur o ya traían algo en el estómago ese día. ¿Ok? ¿Cuánto les dio su valor? Igual, si media hora antes de echar una pasta, pues les va a dar hasta mejor hasta. El rango normal era entre 90 y 110. Tenía que estar entre ese para rango bajar. Pero en ayuno. Sí, en Ajá, digo, pero no dijeron en ayuno. Salió bien altas porque Salió había alto. 106, 104. Sí, en ayuno sí, pero no iban en ayuno, entonces les debió haber dado valores Sí. más elevados. ¿Ok? Y depende de lo que hayan consumido previamente. ¿Qué tanta fuente de carbohidratos tenía? ¿Era baja o alta? Si tomas proteína, pues no le sube tanto el valor, ¿verdad? No sé, un licuado de plátano con miel, pues voy a decir. ¿Ok? Entonces, duda, sí queda claro esta prueba, ¿no? La prueba de glucosa en ayuno de 8 a 12 horas, esa tiene para diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 126. Se memorizan esos números, porque todo el mundo en la clínica se los sabe. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de diabetes? Ahorita me regreso a esta diapositiva. Aquí está, realmente la tabla que se tiene que memorizar es esta. Glucosa aleatoria, lo normal es de menos 115 a más diabético más mayor o igual a 200. Y los signos y síntomas de diabetes son estos tres. Que ya los imagino que ya los han escuchado: polidipsia, poliuria, policardia. Las poli. Como polipopia, pero no sé. Polidipsia. ¿Qué es polidipsia, jóvenes? Sed. ¿Qué es sed? ¿Por qué le da sed a un diabético? Le da mucha sed. El aumento de glucosa. Ajá, el aumento de glucosa provoca la sed. ¿Quién genera la sed en el cuerpo? Lo vimos en el primer modo. ¿Quién da sed? ¿Quién da la señal de sed? El hipotálamo, ¿sí? Sistema nervioso central. ¿Y qué detecta el hipotálamo para que mande el estímulo de sed? Recuerden que el hipotálamo lo que está midiendo es osmolaridad plasmática. O sea, cuántos solutos hay en sangre o en plasma. Osmolaridad plasmática, eso lo vimos en el primer módulo. Si la osmolaridad plasmática está alta, o sea, mucho soluto, poca agua, o sea, nuestra sangre es concentrada, osmolaridad plasmática alta, entonces manda el estímulo de sed. ¿Se acuerdan cómo medíamos osmolaridad plasmática? ¿Cuáles eran los tres componentes que medíamos? Sodio. Directamente la fórmula lo tiene, aunque no lo ocupo para medir la fórmula. Era sodio, me faltan dos. Glucosa y
Si cualquiera de estos tres se eleva, me va a elevar las moléculas plasmáticas, mucho soluto, poca agua. Eso lo detecta el hipotálamo y manda el estímulo de cero. Diabéticos tienen mucha glucosa, el hipotálamo detecta osmolalidad plasmática elevada y manda el estímulo de cero. Por eso tienen mucha sed. ¿Okay? Poliuria, porque tienen poliuria. O sea, van de hecho al baño, forman mucha orina, de hecho, pero ¿por qué? ¿Por qué? En parte porque está tomando mucha agua, así que tiene lógica, ¿sí? Pero hay algo que, aunque no tomara agua, de todos modos le va a dar muchos granos de agua. ¿La orina debe tener glucosa? No, la orina no debe tener glucosa. De hecho, si ustedes recuerdan su tira reactiva, glucosa debe salir negativo. ¿Ok? Pregunta 2. ¿La glucosa se filtra en el glomérulo? ¿Pasa el filtro? ¿Llega al túbulo renal? La glucosa. Sí, la glucosa sí se filtra. Ojo, la glucosa cuando llega al glomérulo sí se filtra. Sí llega al túbulo renal. Entonces, ¿por qué no la veo en orina? ¿Qué le pasó? Se reabsorbe la glucosa. ¿Okay? Ojo, aunque la glucosa se filtra, si es una concentración adecuada, toda se debe de reabsorber. Proceso de reabsorción tubular. ¿Okay? Por eso no la vemos en orina. O sea, el riñón la tira y luego cuando está en el túbulo renal la vuelve a recoger. ¿Ok? Entonces no debe de haber en orina. Entonces, ¿qué pasa con el diabético? El problema del diabético es que se va a filtrar poquita glucosa o mucha glucosa. Mucha glucosa, porque tiene mucha glucosa en sangre, se filtra mucha glucosa. Y lo que sucede es que los túbulos renales no alcanzan a reabsorber toda. Pero que haya glucosa en la orina no es determinante de diabetes, ¿no? No es para diagnóstico de diabetes, que es común. Sí. Pero si te fijas en la tabla, no es un criterio de diagnóstico. Pero ¿por qué no si es cuando es condicional? Porque son cuerpos cetónicos y no glucosa también en orina. Los cuerpos, es un auxiliar para diabetes, pero ninguno de los dos es de diagnóstico, ¿sí? Porque va a depender de la cantidad de agua. Y luego también, ojo, acuérdense que el diabetes mellitus, ¿qué órgano me da? El riñón, de insuficiencia renal crónica. Entonces, tú dices, bueno, a lo mejor un diabético sano que va empezando con su diabetes y le va a salir glucosa en orina, es positivo, ya con eso lo voy a diagnosticar. Pero si es un paciente con una condición o alguna enfermedad renal y eso te sale o no te sale positivo en orina, o tiene infección, que me consume la glucosa en la orina, o sea, hay otros parámetros que se pueden alterar y yo no puedo confiar si hay una glucosa en orina para diagnosticar al paciente. Por eso no se utiliza como criterio de diagnóstico. Y los cuerpos cetónicos tampoco. ¿Por qué los cuerpos cetónicos dan positivos en la tira reactiva en algunos pacientes diabéticos? Porque no está llegando, pues están recogiendo grasa. Ajá. Si es un paciente, son pacientes que no están controlados. Si el paciente no tiene un tratamiento o no está controlado, no metaboliza el carbohidrato adecuadamente, entonces va a empezar a metabolizar las grasas. Forman cuerpos cetónicos que se eliminan por orina. De hecho, por eso, ¿qué olor tiene un diabético no controlado? Como dulce, pero es un dulce como afrutado, como, ¿sí? Fermentado, una fruta fermentada. Si alcanzan a percibir el olor. Luego te das cuenta a veces con ciertos diabetes. Tenía una rentera en la Ciudad de México que era diabética, pero cómo le gustaba el dulce. Luego la ve con su helado, ¿no? Yo, señora, es diabética. Ay, una dieta inmutable. Cada quien se hace como quiera. Pero a veces cuando yo le pagaba la renta, me llegaba el olor afrutado que olía. Entonces, sí queda claro por qué orinan mucho estos pacientes. Ya no, voy para allá. Ok, entonces, como es tanta la glucosa que se filtra, porque la
tienen elevada en sangre, pues el túbulo renal no se alcanza a reabsorber toda, entonces la eliminan por orina y por eso sale en la orina positivo. Ahora, la glucosa, al igual que el sodio, genera proceso de ósmosis, jala el agua. Y cuando vimos la primera unidad, digo, ¿qué alimentos te dan más sed? Lo salado y lo dulce. ¿Ok? Entonces, como se elimina la glucosa por orina, la glucosa por ósmosis jala agua al túbulo renal. Entonces, no nada más eliminas glucosa, también eliminas más agua. Es como el sodio, ¿se acuerdan que les dije? De muchos diuréticos, ¿cuál es su mecanismo de acción? Hacer orinar sodio. Pierdes sodio por orina, pierdes agua, porque el agua va tras el sodio. Lo mismo con la glucosa. Por eso le da poliuria al paciente. ¿Ok? Y le da polifagia y eso está más fácil porque le da tan mucha hambre. Polifagia, pues es hambre. Porque glucosa en sangre, pero no entra en la sangre. Dentro de las células, el cerebro está diciendo, oye, la glucosa está en sangre, que bueno que esté ahí, pero yo la necesito adentro de las células. Y no está entrando. Entonces se estimulan la sensación de hambre. Y como le da hambre, pues come más carbohidratos. ¿Sí queda claro? Bueno, estos son los signos y síntomas más bien que un paciente con glucosa la tiene aparte debe de tener. ¿Ok? Glucosa en ayuno, ya vimos, de 8 a 12 horas. Lo normal, que ahorita su compañera dijo, ¿no? Menor a 100 miligramos por decilitro. Eso es lo normal en ayuno. Que a ustedes les dio 110, 115, pues porque no vamos con el ayuno completo. Ojo, hay un valor que se dice prediabético, que es de 100 a 125, se lo memoriza. ¿Qué quiere decir este valor prediabético? Previo a la diabetes. Me está hablando que este es un paciente que ya está teniendo cierto grado de resistencia a la insulina. O sea, ojalá todos los pacientes se detectaran aquí. ¿Okay? Porque es un paso previo para tener diabetes mellitus. Ya me está hablando metabólicamente que el cuerpo ya está teniendo cierta resistencia a la insulina. Está empezando, digámoslo así. ¿Okay? Y como cualquier condición o enfermedad, lo más ideal es detectarlas en estadios iniciales. ¿Okay? Ese estaría el estadio inicial de la diabetes. Si el paciente no se cuida, pues entonces este valor va a seguir aumentando y para diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Muy bien. Ahora, ¿qué problemas tenemos con la prueba de glucosa en ayuno? ¿Qué desventajas tiene la prueba? Si tienes un paciente con obesidad, fuma, sedentario, y le encanta lo dulce, y su glucosa en ayuno le dio normal, y aparte te dice que le da mucha sed y mucha hambre, ya, glucosa normal en ayuno, el médico dice, pues ya, te dio la prueba, pues no eres diabético, ya, pues te sed, pues toma más agua, y hambre, pues come más carbohidratos. Nos quedamos con que ya con eso el paciente. ¿Qué desventajas tiene la prueba que a lo mejor sea un paciente diabético, pero yo no lo detecté en glucosa en ayuno? Que no es muy específico. Se ocupa más para otras pruebas complementarias a veces. Sí es específica, pero más que nada, ¿qué dijimos ahorita de la glucosa en ayuno? ¿Qué puede salir mal en el paciente que a lo mejor me alteró la prueba? Y comió menos, y hiciera más ayuno. Hiciera mal el ayuno. A lo mejor es un paciente que 3 días antes se hizo una dieta de la lechuga, ¿sí? O me trajo un ayuno muy largo, o otras condiciones que a lo mejor me pueden alterar esa, ojo con la glucosa en ayuno, ¿ok? Puede estar estrés, puede venir algo que no les comenté al otro grupo. También lo ideal de hacer estas pruebas
es en condición saludable. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi paciente no venga con una gripe, una infección, ¿ok? O algo que active el sistema inmunológico. Porque luego, si tiene luego la gente cuando estás enferma, comes normalmente, a veces se te quita el hambre, ¿sí? Puedes alterar tu alimentación. Y el sistema inmunológico también consume mucha energía, activarlo. ¿Okay? Entonces te puede estar gastando glucosa en sangre, el propio sistema inmunológico. Entonces, lo ideal de hacer estas pruebas para diagnóstico de diabetes es que mi paciente no traiga tipo de infección, gripe o alguna otra condición. Si la trae, pues que se espera que mejore su situación para hacerse la prueba. Digo, igual el médico ya determinará si no, ¿sabes qué? Háztela. ¿Ok? Entonces, hay otras causas que puedes tener pacientes con valores normales, pero la clínica o los síntomas que me está diciendo el paciente me están hablando de diabetes, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el médico para confirmar el valor? O me dio prediabético. Eso no es. ¿Okay? Entonces, para confirmar el valor, le va a mandar a hacer una curva de tolerancia a la glucosa. O sea, esta que tengo aquí. Glucosa postprandial de 2 horas durante la prueba de tolerancia oral a la glucosa. ¿Okay? Es lo que le llaman la famosa curva. Valores normales, menos a 140, valor prediabético y diagnóstico de diabetes mayor o igual a 200. ¿Okay? ¿Qué es esta prueba de la curva oral? La curva de la tolerancia oral a la glucosa. Lo que vamos a hacer aquí con el paciente es que, como el médico tiene la duda, si es diabético o no, ¿okay? Le va a mandar a hacer esta prueba. Lo que le va a pedir al paciente es que le vamos a estimular su páncreas que libere insulina y que esa insulina responda. ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Le vamos a pedir al paciente que vaya en ayuno. No quito el ayuno sigue en pie. ¿Ok? Entonces, mi paciente, eso, como dice aquí, sirve para diagnosticar diabetes aun cuando los niveles de glucosa en ayuno sean menores a 126. Porque existe la duda del médico si es o no diabético. Porque hay unos que la prueba en ayuno, pues, si cambió la dieta, si a lo mejor tuvo un estrés, no lo hizo intencionalmente, tuvo un estrés emocional previo y se le fue el hambre. O sea, hay condiciones a veces de vida que esta semana simplemente el paciente no comió la dosis adecuada de carbohidrato, le bajó, ¿no? Pero hay condiciones que pueden pasar. Se le va a hacer a toda la persona que haya tenido un resultado alterado de glucosa en ayuno entre 100 y 125, que es prediabético. A personas que tengan factores de riesgo para desarrollar diabetes tipo 2, o decir que ahí les pongo, ¿no? ¿Alguien sabe qué es acantosis nígrica? Ahí de coloración del cuello. Ajá, es la coloración oscura en pliegues y cuello. Se los menciono porque luego piensan que es suciedad y no lo es. Es esto, jóvenes. La imagen no se ve muy bien, pero no notamos que luego tienen pues, personas que antes son personas que usan con obesidad. Tienen negro en los pliegues o en los hombros. ¿Ok? Ese es un signo de diabetes. Cuando la glucosa se eleva en sangre, se oxida y se puede comenzar a depositar ciertos elementos abajo de la piel y ya va a generar esa coloración más oscura. ¿Okay? No es que sea suciedad, es por una ya resistencia a la insulina. ¿Okay? Es un signo de diabetes. Entonces son cosas que ve el médico y dice, vamos a hacerte una curva, aunque el valor te haya dado 105. Entonces no es para verificar qué valor es maneja. Ok, ¿qué le vamos a pedir al paciente? Las mismas recomendaciones, que no me cambie la dieta, que vaya con su ayuno de 8 a 12 horas, las mismas para glucosa en ayuno.
¿ok? Porque la prueba va a empezar con el ayuno. Va a llegar el paciente al laboratorio en ayuno, ¿ok? Con las mismas recomendaciones previas, de hecho que no cambie su dieta, que no esté fumando, etc., ¿no? Y se le va a tomar una muestra de sangre ayuno, esa sería su muestra cero. ¿Okay? Entonces en ayuno se le toma la muestra sanguínea. Le vamos a dar algunos piquetes al paciente. ¿Okay? Después de que se le toma la muestra en ayuno, ahí sentadito, tranquilito, en reposo. ¿Okay? Se le va a pedir que se tome una solución azucarada, un jugo prácticamente. ¿Okay? El jugo de rutina o el estándar, ese jugo va a tener 75 gramos de glucosa en aproximadamente 250 mililitros de sangre. Eso es un juguito o un vaso. ¿Ok? Nada más pónganse a pensar, si yo te doy disuélveme 75 gramos de glucosa en un vaso, en una taza. Es muchísimo. ¿Alguien la ha probado? Yo sí la he probado, lo que tengo que hacer para prepararse, ¿no? Está súper dulce. ¿Ok? ¿Por qué le damos eso al paciente? El paciente viene en ayuno, ¿sí? Al momento en que le doy este juguito, ¿qué va a pasar con la glucosa en plasma? Me va a ir por los cielos. Quiero una sobredosis de glucosa en sangre, prácticamente es lo que queremos darle a un paciente. ¿Sí? Estoy dando una sobredosis de glucosa para que la glucosa suba hasta el pico en sangre, porque 75 gramos de glucosa en un sopetón es muchísimo. ¿Okay? Va a subir la glucosa, yo espero que el páncreas libere insulina y haga todo este proceso y la glucosa comience a bajar. ¿Okay? Ahora, al momento que tú le das, ¿qué condiciones tiene? El paciente debe estar sentado, en reposo, ¿ok? Le das el jugo y se lo tiene que tomar en menos de 5 minutos. O sea que pones tu cronómetro a correr, no es así como, no, hay que poner cronómetro, ¿ok? ¿Por qué tiene que ser menos de 5 minutos y no a los 10, 15? Porque yo quiero que le llegue la sobredosis de sopetón a la sangre, ¿ok? Si tardas más tiempo, pues entonces esa glucosa se va a ir absorbiendo más lenta, poquito ahorita, poquito al minuto, poquito a los 5, poquito, o sea, no, va a ir no, yo quiero en un tiempo corto, que llegue la bomba de azúcar a la sangre. Estoy sobreestimulando este sistema y estoy sobreestimulando el páncreas, ¿ok? Entonces, le das el jugo, pones tu cronómetro y se le explica que se lo tiene que tomar en menos de 5 minutos. La solución está muy dulce, ¿eh? Tiene saborizantes que de coco, de los suelos. De todos no saben todo. Y que se lo tomen despacito, sorbito a sorbito, tampoco así de, me toca para adentro de un yo o tenía sed o tenía mucha hambre, no sé cuál de las dos era, ¿no? Está bien, así se lo tomo, no pasa nada. El problema, ¿qué es lo que no quiero que hay pacientes más delicados, como es una bomba de azúcar, que no me vaya a vomitar? ¿Okay? Entonces, porque hay unos cataratas en cardio, yo sé, no es muy cierto, pues tómese la calmadita, ¿okay? Nada más no me vomite, ¿vale? Muy bien. Se la termina después de 5 minutos y se continúa midiendo el tiempo hasta las 2 horas. Vamos a esperar 2 horas para volver a tomar otra muestra de sangre. Ya sabes, tú se le picas el mismo brazo, o le picas un brazo o el otro brazo, pero sí, el paciente va a salir así. ¿Vale? ¿Qué pasa durante esas 2 horas? Pues llegó la sobredosis de glucosa a sangre, el páncreas debió de haber liberado insulina, activado los receptores y esa glucosa debe de empezar a disminuir de plasma. ¿Sí? En esas 2 horas también que mi paciente esté sentado ahí en el laboratorio, tranquilito. Hay que decirle que se lleve algo para entretenerse. Bien. Libros, sus ayudas, su mejor amigo. También dado que no lo exprese, porque no queremos que durante esas 2 horas
¿Sí? Ojo con esto, porque luego hay pacientes bien desesperados. O me tocaba el paciente que en el inflo nos tocaba de que, pues es que son 2 horas. ¿Sí? Permíteme, ¿puedo ir al banco aquí corriendo rapidito? Ahorita regreso y ya me toca. ¿Sí? Porque si hace actividad física y se me estresa, pues eso también altera la concentración de glucosa en sangre. Entonces la prueba es en reposo, tranquilito ahí sentadito. Hay gente que es medio desesperada. Con cronómetros se está midiendo el tiempo justo unos 5 o 3 minutos antes de que sean las 2 horas. Justo a las 2 horas, o sea, tú pasas al paciente antes, ya tienes todo listo y le toman la muestra justo a las 2 horas. ¿Okay? No 2:05, no 2:10 minutos, a las 2 horas. Porque entre más tiempo sal, pues altera la prueba. ¿Sí queda claro? Ya después de 2 horas, ahora sí ya se puede ir a su casa y ya decide si quiere comer o no. ¿Okay? Entonces, se supone que durante estoy estimulando el sistema para ver cómo maneja la glucosa en esas 2 horas. Y si el paciente no tiene diabetes, pues me debe dar menor a 140 miligramos por decilitro. Eso significa que sus receptores, el páncreas, todo respondió adecuadamente. Si me dan valores más altos de 200 o igual a mayores de 200 o igual a 200 miligramos por decilitro, pues es diagnóstico de diabetes. ¿Puedo tener una glucosa en ayuno normal y una curva alterada? De hecho, para eso es la curva, para descartar cualquier tipo de confusión o algo que pueda haber. Ojo con eso, porque yo les puedo poner casos clínicos con diferentes valores. Uno sí te da diabético, otro no. ¿Es o no es diabético el paciente? No necesariamente todas las pruebas se tienen que coincidir. ¿Sí? Y si no te coinciden, entonces, ¿qué pasó? Porque en la glucosa en ayuno tienes una prueba con un valor normal y en la curva si tienes una prueba con un diagnóstico de diabetes. ¿Qué pasa? Ya les comenté todas las situaciones que en ayuno que se pudieran alterar. ¿Sí? Y esas son las generales. Acuérdense que el metabolismo cambia por muchas condiciones. Entonces, por eso tienen ciertas limitaciones estas pruebas. ¿Sí queda claro la prueba? ¿Sí? ¿Y la prueba puedes hacerlo con diferentes horarios? De hecho, Y con diferentes gramos. con diferentes cargas. Voy para allá. Hay cargas de 50 gramos, hay cargas de 75 gramos, hay cargas de 100 gramos, que son las que yo más he visto que los médicos utilizan. ¿Cómo tú vas a saber cuál es la carga de glucosa que le va? Nosotros no lo sabemos, el médico no lo tiene que decir. O sea, viene la orden de servicio, el tiempo y la carga. Hay curvas, la máxima que me tomó fue de 4 horas. Y al paciente se le estaba pidiendo que cada hora se le tomara una muestra. O sea, con 4 horas le tomo 4 como mala de descarga. Era así porque pobre paciente y pobre paciente. Y eso lo piden a Me pasó ahí, yo siento que fueron muchos, pero bueno. Ajá. ¿Vale? Que a veces también es la de 2 horas, pero cada media hora. Cada media hora, ajá. Para tener la curva completa. Digo, ahí dependerá el médico, el tiempo que te diga y cada cuántas son las tomas. La típica es esta, es la de rutina, sí, es la típica, pero hay variaciones, dependerá, el médico va a decidir qué es lo que está solicitando. ¿Ok? Entonces nada más tomar esas condiciones. A veces también los pacientes nos decían, tengo mi carro aquí al lado, ¿me puedo quitar? No es lo ideal, porque también no lo podemos ver si se fue o regresó, pero luego también se desesperan, más cuando están 3-4 horas, y sí, pero se les tiene que bastar aquí en el laboratorio 3-4 horas. Y la prueba es en reposo, que no es, luego hay unos que parecen que hacen surf ahí en el laboratorio. Yo siento, señor. ¿Ok? Está en actividad, eso no, aquí está sentadito, la persona está sentada en reposo, eso no es reposo. ¿Ok? Pero se desesperan, pues, entonces, ¿duda de la curva? ¿No? Ok. Igual, creo que no es una cosa, igual esto es lo mismo que les he estado comentando. No me voy a meter
Vámonos a la última prueba ya para terminar la clase. Que es la famosa hemoglobina glicosilada A1C. Estos son los valores. Necesito bajar esta imagen porque diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 6.5%. Falta igual, la rayita de abajo. Ojo con estas rayitas, si no me lo ponen en el examen, mayor o igual, si las pongo mal, que me ponen mal, porque si es, dice mayor o igual. Si tú no le pones la rayita, ¿qué me estás diciendo? Mayor a 126. Entonces, si te da un paciente 126, ¿es diagnóstico de diabetes? Si nada más le dejas el de arriba. No, porque estás diciendo que es mayor a 126, o sea, a partir de 127. Y el diagnóstico de diabetes no es a partir de 127, es a partir de 126. Entonces dice mayor o igual a 126. Por eso se las pongo. ¿Ok? Entonces, si me da un paciente 126, ¿qué lo va? ¿Se diagnostica o no? Bueno, la otra es la hemoglobina A1C. Diagnóstico de diabetes es mayor o igual a 6.5%. ¿Qué mide esta prueba? Esta prueba va a medir la hemoglobina unida a la glucosa. Ojo con esta prueba, a diferencia de las anteriores que medíamos, la glucosa disuelta en el suero, en el plasma, ¿no? Estoy viendo la glucosa directamente. Aquí no estoy midiendo directamente la glucosa, estoy midiendo la hemoglobina unida a la glucosa, ¿ok? Entonces se llama hemoglobina A1C. ¿Por qué le ponen A1C? Pues porque resulta, y si ustedes ven en esta tablita, hay varios tipos de hemoglobina, ¿no? Que la A1A2, que la A1B, y dependiendo del tipo de hemoglobina, pues se une a varias cosas, ¿no? Esta, la A1B, se une al ácido pirúvico. Yo no quiero medir ácido pirúvico. La que me interesa es la A1C, porque esa es la que se glica o la que se une con la glucosa. ¿Ok? Entonces necesito ver y medir solo este tipo de hemoglobina. Se da en porcentajes. ¿Por qué? Si se fijan, el valor es arriba o igual de 6.5%. ¿Qué me quiere decir? Que del 100% de las hemoglobinas A1C, ¿cuántas están unidas a la glucosa? Más o igual a 6.5%. O sea, si tienes 100 hemoglobinas A1C, 6.5 hemoglobinas se unieron a la glucosa. Por eso está en porcentaje. ¿Ok? ¿Qué ventaja tiene esta prueba a diferencia de medir glucosa directamente en tu muestra sanguínea? Tiene varias ventajas. Tiene sus desventajas. La primera, yo creo que las más grandes, no requiere ayuno. En la curva y en la glucosa en ayuno tenemos el problema del ayuno, ¿sí? Que si el ayuno es muy corto, que si mi paciente va en ayuno o que si el ayuno es muy largo. Y eso pues depende del paciente. Si te puede mentir o no te puede mentir. ¿Ok? Entonces aquí el paciente no requiere ayuno, porque no estoy midiendo la glucosa directamente en el suero o en el plasma. Estoy midiendo la hemoglobina A1C. ¿Y cuánto tiempo dura un eritrocito? 120 días. Entonces, estoy midiendo la hemoglobina que están dentro de estos eritrocitos que viven 120 días. Entonces, si comió glucosa, no comió glucosa ese día, no me va a alterar la prueba. ¿Ok? Porque ya es una hemoglobina que está en el eritrocito y ese eritrocito puede haber ya tenido como 90 días de vida ahí. ¿Sale?
La prueba es más estable para determinación de la glucosa porque pues, no se me altera si el tubo lo centrifugo rápido, si no. ¿Sí me quedo? O sea, no se me está consumiendo la glucosa del tubo. Y otra cosa bien importante, permite conocer el nivel de glucosa de semanas o meses anteriores. El valor es un promedio de lo que ha estado manejando el paciente la glucosa en los últimos aproximadamente 90 días. Se acerca más al último mes, pero digamos que en promedio el valor, si te da 6.5% diagnóstico de diabetes, pues en promedio significa que en los últimos 3 meses ha sido diabetes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que dura el eritrocito, de 90 a 120 días. Se acerca más a lo que ha pasado en el paciente del último mes, pero bueno, se puede extender hasta 3 meses más. ¿Okay? Entonces, si ese día se inyectó insulina, si ese día viene bien estresado, si ese día se tomó un café, no me importa lo que suceda ese día, porque al final la prueba es un promedio de los últimos 3 meses, aproximadamente 90 días. Aunque siendo más exacto, te va a dar más exactitud en el último mes. ¿Ok? Porque pues esta hemoglobina A1C ha estado en circulación sanguínea, pues el tiempo que vive el eritrocito. ¿Ok? Y te va a estar uniendo a la glucosa que tú estuviste manejando en estos últimos 3 meses. ¿Sí queda claro? O sea, sale la hemoglobina A1C, ya lleva 90 días ahí en sangre, y dependiendo de cómo estuvo la glucosa en sangre de estos 90 días, si uno más o si uno menos a esta hemoglobina. ¿Ok? Entonces esto es algo muy importante porque aquí sí el paciente no me puede mentir en días antes o si me cambia la dieta una semana antes. ¿Ok? Y pues tiene menor variedad biológica que la medición de glucosa. ¿Sí queda claro de las ventajas? ¿Sí? ¿Tiene desventajas la prueba? Sí, también tiene desventajas. Una de ellas, y no sé si es una desventaja, pero ¿qué será más barato medir? ¿Hemoglobina A1C o una glucosa en el hemoglobina? Una glucosa es mucho más barata la prueba que una hemoglobina A1C. Porque ahí te da, ¿cómo la medirías en el laboratorio? Ocupas el equipo especial. Ocupas un equipo. Porque para empezar, si tú quieres medir hemoglobina A1C, ahí está el tubo. Mídeme esta hemoglobina. Y aparte, mídeme que esté unida a la glucosa. ¿Cómo lo haces en el experimento? Pues ahí está el tubito. ¿Ya llevaron análisis instrumental? ¿Qué es lo primero que tendrías que hacer en tu tubo? ¿Cuántas hemoglobinas hay? Hay varios tipos, ¿no? Pues lo primero necesito una metodología para separar las hemoglobinas y quedarme con la hemoglobina que yo quiero. ¿Ok? Ustedes ya vieron varios métodos de separación. No me voy a meter mucho en detalle en instrumental, pero tú puedes separarlas. O sea, yo quiero esta hemoglobina, no todas las demás. Pues hay que separarlas. ¿Vale? Puedes separarlas por diferencias de carga eléctrica. Ustedes ya vieron esto, una cromatografía de afinidad. Es más, creo que han hecho, ¿no? Una cromatografía te separa por pesos moleculares, por carga. Una electroforesis, la de GET, que le conectas también con electrodos para cargas y que va migrando en base al peso molecular, va separando. O una HPLC, o sea, cromatografía de alta resolución en líquido. Este es un equipo especializado que menciona su compañero. ¿Okay? Hay otros métodos de separación por afinidad química, ensayos enzimáticos, que yo agarro una enzima que nada más metabolice una reacción con esta hemoglobina. ¿Okay? O inmunoensayos, que yo tenga un anticuerpo que solo su antígeno sea la hemoglobina A1C, y así la puedo separar y después cuantificar nada más esta hemoglobina. Entonces, hay varios métodos de separación. El estándar y el más recomendable es utilizar el método de HPLC. Digamos que es el método más exacto.
Pero por lo mismo, pues es un método más costoso, ocupas un equipo más especializado, y pues entonces no está difícil utilizar un HPLC. Aquí en la facultad tenemos 2 equipos HPLC. A ver si más adelante meto mi cuchara para que alguien no lo han visto, ¿no? Nunca se los han enseñado, ¿o sí? Están en un cuarto, que no están donde están los laboratorios. Es un equipo especializado, de hecho, está en un cuarto frío para empezar. Pero a ver si después meto mi cuchara para que al menos entren un día y lo vean, ¿no? De cómo se utilizan columnas especiales, soluciones para separar elementos en un líquido. En este caso, mi líquido es la sangre. ¿Sí? Muy bien, entonces, digo, sería desventaja o no, pero bueno, se ocupa un equipo especializado, ¿no? Por eso aquí nada más les menciono, dice, la prueba debe realizando utilizando un método que esté certificado por un programa para medir esta hemoglobina. Porque si no está certificado el método, el resultado no sé qué tan fiable es. Entonces, aparte ocupas la certificación y eso también cuesta dinero para el laboratorio. ¿Okay? Otra desventaja es que a lo mejor no es tan fiable en todos los pacientes. ¿Qué estoy midiendo? Estoy midiendo la hemoglobina A1C. Y si tu paciente tiene una anemia, tiene una cuestión, ¿qué pasa en las anemias? ¿La hemoglobina aumenta o baja? Baja. Entonces también me va a alterar mi resultado. ¿Ok? Entonces, ojo con esto, hemoglobinopatías, o sea, que me alteren la hemoglobina en su geometría hemática salga alterada, pues también puede dar resultados falsos positivos o que tenga una anemia. ¿Okay? Ojo con esto. Que tenga insuficiencia renal. ¿Qué tiene que darle el riñón con la hemoglobina? ¿Qué hormona secreta el riñón? Eritropoyetina. ¿Qué también tiene que ver ahí con la falta de insuficiencia renal crónica, avanzado? Y bueno, hay otras condiciones que les menciono, ¿no? Envejecimiento y infecciones que me alteran esta hemoglobina. Entonces, ojo con el tipo de paciente, porque si hay unos pacientes donde el resultado no puede ser tan confiable. ¿Ok? De ahí en adelante la prueba pues es bastante... Yo he visto resultados donde a pacientes la hemoglobina A1C, diagnóstico de diabetes, y cuando mides glucosa te da normal o prediabético. No necesariamente tienen que coincidir. Hay que ver la ventaja y desventaja de cada prueba para hacer la interpretación. ¿Queda claro? Pues ya el médico sabrá. La hemoglobina A1C se utiliza también mucho para seguimiento de los pacientes. ¿Qué tal si te llega el paciente? No, médico, yo he estado, híjole, pura lechuguita los últimos 2 meses, ¿sí? Una dieta bien, no, he tomado mi medicamento, mi dieta, estoy haciendo ejercicio, ¿le creemos? ¿Qué? Pues a lo mejor sí, ¿no? Pero igual para el médico cerciorar cualquier falla en el sistema que le está mencionando. Voy a una hemoglobina A1C. Y me va a decir cómo ha estado su glucosa en los últimos meses de mi paciente. Le doy seguimiento al paciente. ¿Okay? Muy bien. Igual, ya no me meto más detalles, tienen esta tablita, ventajas y desventajas de medir glucosa, o sea, las pruebas que miden glucosa como tal y la prueba que mide hemoglobina A1C, ¿no? Ya ustedes lo ven, si quieren como repaso, para su próximo ¿Cuándo se hizo? Va a ser la siguiente semana. Ojo, lo más probable es que sea el martes. ¿Sí? Tengo una reunión, ya me confirmaron la fecha, necesito cuadrar mi semana. Estoy sobresaturada. Pero lo más probable es que entonces nos tocó el próximo martes. El lunes ya sería nuestra última clase. Voy a ver si me pongo para aplicarlo todo. Y para que se vayan a empezar. ¿Sabes cuándo? ¿Directo?
necesita, ¿no? A lo que me han dicho no pueden ir ustedes. ¿Y su mochila? Es que dijo que si me llevaba su mochila, pero... Igual es una semana y media de Ahí yo no tengo Profe, otra pregunta. ¿Cuánto me va a ir a hacer ahora? no sé, a ver, pero Porque he estudiado, pero desde, o sea, desde mayo de que no te sabría decir, porque todavía no he revisado todos los exámenes de competencia. ¿A quién se los estoy? Me va a llegar un correo para que ¿De qué me preguntaste de los órdenes? sí, de unos exámenes especiales que tengo. ¿Cómo? De unos exámenes especiales que tengo que es un examen de casi toda la materia. Pero sin hacer la materia, pero no sé cuándo me pone, o sea, lo tengo de mata. Pero yo estoy estudiando el temario de la profe Paola. Si me ponen un de más, voy a ver qué puedo hacer. Pero la única que es el mato, si no quiero saber es el mato. No, pues sí, Berta, ¿no? O sea, pues sí, pero yo creo que nomás la de mato. Ojalá. Está Jordi acá.